Hola, Dios le bendiga, iglesia. Una vez más tenemos el gran privilegio de poder compartirles la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero hablarte acerca del poder de la decisión. Una palabra que de pronto, como dice decisión, es poder decidir. Que eso puede cambiar tu mañana, puede cambiar tu futuro, puede cambiar lo que ha de ser el mañana, la decisión que tomemos hoy y a veces, muchas veces, las decisiones que hemos tomado. Dice, según estudios comprobados, vamos a decir, promediando, diariamente el ser humano toma decisiones, prácticamente 35.000 decisiones que se toman al día, pero son decisiones, vamos a decir, casi de rutina, ¿sí? De rutina. Por ejemplo, dice, qué ropa me pongo, ¿sí? Me levanto, que si desayuno o no desayuno, me maquillo o no me maquillo entre las mujeres, ¿no? Me pongo el abrigo o no me pongo el abrigo, y si voy sin abrigo, nada. ¿Cuánta plata tomo o no o tomo? ¿Qué agarro? Son decisiones. Salgo ahora, después, y así sucesivamente podemos ir tomando pequeñas decisiones. Son todos momentos de decisiones. Si usted se pone a pensar, siempre constantemente estamos decidiendo. Es decir, todas estas pequeñas decisiones pueden repercutir obviamente durante el día, puede tener sus propias consecuencias o cosas buenas que de haber decidido bien, ¿no? Una consecuencia podría ser, decido salir 15 minutos más tarde, no sé, porque me levanté tarde o porque decidí salir un poquito más tarde, porque uno decidió así. Pero esos 15 minutos tardes que uno salió puede repercutir en la hora de llegada a tu trabajo. Por ende, poder perder el presentismo en este caso. Y sería una consecuencia de haber decidido y salir tarde. Es decir, son pequeñas cosas que pueden cambiar, pero son decisiones rutinarias de todos los días. Imagínese 35.000 veces aproximadamente uno pueda decidir durante el día. Todo, es todo es decisión. Pero si bien no quiero hablarte acerca de estas pequeñas decisiones, quiero hablarte de las decisiones que nos toca tomar en momentos críticos, en momentos difíciles que nos toca atravesar o que tengamos que atravesar. Quiero hablarte de esas decisiones que pueden hacer el cambio o no, si no decides, ¿no? Quiero hablarte de esas decisiones, por eso dije el poder de la decisión, ¿sí? En medio de una crisis, en medio de una encrucijada, diría, en medio de un momento de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? De eso quiero hablarte. Vamos a ir a la palabra de Dios que está en 1 Samuel 30, versículo 3 y 4. Palabra quizás conocida, pero quiero de todas formas meditemos en esto. Dice versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hasta ahí nomás. Sé que esta palabra lo hemos leído, y si a lo mejor a algunos no lo ha escuchado todo el contexto, te voy a relatar. Eran tiempos de guerra, ¿sí? Eran tiempos donde David y sus hombres, juntamente con sus familias, acampaban en diferentes lugares, ¿sí? A esta altura de la historia, David todavía aún no era rey, ¿sí? No era considerado como rey, sin embargo tenía hombres a su cargo, en este caso 600 hombres que estaban al mando de él, y andaba incursionando ahí con guerras, ¿sí? Peleando batallas a lo mejor, pero en una de esas se fue por 3 días, ¿sí?
Y al regresar se encuentra con un campamento en llamas, ¿sí? Cosa que está saqueada, quemada, no están sus familiares. Entonces, a raíz de esto dice la palabra que estos hombres, al encontrarse en esta situación, dice que fue un momento de griterío, de lloro, de desesperación. La palabra relata y dice: lloraron hasta que las fuerzas no le quedaban. Es decir, gritos de desesperación, yo creo, claro. No es para menos ver llegar, no sé, a tu casa incendiada, no sé. Me imagino yo simplemente, pero los textos claramente dicen que estaban incendiadas, quemadas a fuego. No había nada. 10.000 cosas habría pasado por sus cabezas. Si a lo mejor murieron sus hijos, sus mujeres, no tenían mucha idea, pero la desesperación de aquellos hombres que eran, si bien guerreros valientes, que peleaban, que no le tenían miedo a nada, pero estaban frente a esta crisis, frente a esta situación difícil que enfrentaban. Pero bueno, tanto era la desesperación y el enojo y la impotencia que tenían estos soldados, que quisieron apedrear a David, que era su general en aquel entonces, que estaba él comandando a aquellos soldados. Lo querían apedrear. ¿Por qué lo querían apedrear? Seguramente, calculo, dirían: es tu culpa, es tu culpa porque esto nos ha sucedido, porque tú nos sacaste a la batalla, tú nos sacaste a pelear, y aquí la consecuencia. Eres el culpable, por ende quisieron apedrearlo. Pero dice que la palabra de Dios, que David depositó su confianza en Dios, consultó a Dios, y es lo que todos debemos hacer: consultar a Dios en medio de una crisis, en medio de una situación, consultar a Dios. Y dice que consultó a Dios y preguntó a Dios si había posibilidad, si era necesario ir tras aquellos malvados, aquellos enemigos que habían hecho todo esto, si había posibilidad de ir tras ellos. Y por ende, Dios responde y les dice: persíguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar. Así que frente a esta circunstancia difícil, estos hombres valientes van a tener que decidir. Van a tener que decidir si ir tras estos enemigos, o a lo mejor pueden decidir quedarse. ¿Qué hacemos cada uno cuando nos enfrentamos en diferentes momentos de crisis? No nos pongamos bien en el lugar de estos hombres, pero pensemos cada uno cuando atravesamos diferentes momentos difíciles que nos ha tocado pasar en la vida. ¿Qué hacemos? ¿Estamos capacitados realmente para decidir y seguir? Creo que no. A veces nuestras fuerzas se apagan y no tenemos ganas de seguir adelante. Quedamos sin fuerzas. Sin embargo, la palabra de Dios nos instan, ¿sí? En medio de la crisis, en medio de la dificultad, necesitamos tomar la decisión de seguir avanzando, de seguir peleando. Las crisis, las dificultades, los problemas, a los hijos de Dios no nos pueden detener. Aún en medio de esas dificultades necesitamos seguir tomando decisiones de seguir adelante. ¿Por qué tomé esta palabra? Porque muchas veces los hijos de Dios nos quedamos estancados, porque justamente estamos atravesando el momento de crisis, el momento de adversidad, y nos quedamos estancados y decimos: no puedo más, mis fuerzas ya no dan más, no soporto más esta situación pasarla, no puedo. ¿Y Dios qué nos dice? Está bien llorar, como lo hicieron estos hombres, está bien desahogarse, está bien gritar, pero no para quedarnos, no para quedarnos varados ahí. Y estos hombres gritaron con todas sus fuerzas, pero aún así no podían quedarse ahí, quedarse a llorar y a lamentar, no podían.
Ellos tomaron la decisión de seguir adelante, de seguir peleando la batalla, de seguir perseverando. Y así es, iglesia. Las mismas actitudes de estos hombres tenemos que tomar como iglesia, como pueblo, como familia, como hijos de Dios, como hombres, como mujeres, como jóvenes. Necesitamos tomar las mismas actitudes. Que los problemas no nos detengan, que las circunstancias no nos detengan. Necesitamos decidir seguir adelante, seguir avanzando. Así que dice la palabra que estos hombres se levantaron para ir tras los enemigos e ir en busca de sus familias, a recuperar lo que el enemigo los había arrebatado. Así es, necesitamos ir tras el enemigo, necesitamos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Solamente que hace eso, que tú decidas, que nosotros decidamos, que determinemos para poder recuperar lo que el enemigo nos ha robado, nos ha quitado. Y así estos hombres se levantaron, dice, y fueron tras el enemigo. Pero otro problema se presenta. Un segundo problema a David se le presenta. 200 soldados van a quedarse en el camino porque se sienten cansados. No sé si les venció la amargura, no sé si les venció el dolor o solamente es el cansancio, pero dice la palabra que estos 200 hombres ya no dan más y deciden quedarse en la mitad del camino. 200 hombres, que no es poco, de 600, prácticamente casi la tercera parte. Así que estos hombres, yo calculo que tuvieron que nuevamente ponerse a pensar y decir, ¿qué haremos ahora? Somos menos 200, somos poco. Si 600 no éramos tanto, pero menos 200 somos poco. Una vez más están en medio de una encrucijada, en un momento crítico, si seguir adelante o no seguir adelante. Pero dice la palabra claramente que ellos toman nuevamente la decisión de seguir avanzando a pesar de que 200 se van a quedar, pero van a seguir con los 400 soldados. Van a seguir adelante. No les va a detener que se hayan quedado 200. Muchas veces vamos a tener que atravesar circunstancias, una y otra. Salís de una y viene otro. Y uno dice, no, basta. Salí apenas del primero y ahora el segundo, no puedo soportarlo. Sin embargo, la palabra nos enseña que a pesar de que se te presente otro y otra circunstancia, necesitamos seguir avanzando. ¿Qué hace que eso cambie? Las decisiones. Yo decido seguir adelante, yo decido seguir avanzando. Tú decides seguir caminando, tú decides seguir peleando. Y eso cambia la historia, y eso cambia tu mañana, tu futuro. Y estos hombres, dice la palabra, que decidieron con los 400 y estos 400 hombres, obviamente, al final de todo el contexto de la palabra, ellos recuperan todo. Hay una gran victoria, recuperan a sus mujeres, a sus hijos y por ende también hay un gran botín. Hay una gran victoria. ¿Por cuánto? Por cuánto tomaron las mejores decisiones. Esta historia pudo haber sido otra. Esta historia se pudo haber contado de otra manera. 600 hombres que se quedaron en aquel lugar. 600 hombres que no decidieron seguir peleando la batalla. 600 hombres que solamente se quedaron a llorar allí en el lugar. Podríamos haber contado otra historia. Sin embargo, es la mejor historia. Con una historia, con un final de bendición, de victoria, de conquista, que tomaron, más allá de recuperar todas sus cosas, sus familias, sus hijos, un gran botín tenían para poder repartir contra el pueblo de Dios. Iglesia, necesitamos tomar las decisiones a pesar de las circunstancias críticas que van a venir o que vas a atravesar. Necesitas decidir seguir avanzando en el camino de Dios, seguir peleando por tus hijos, por tu familia, por lo que fuese, pero necesitas seguir peleando. Necesitamos seguir tomando las decisiones correctas en el camino de Dios.
Te voy a poner un ejemplo más. Quiero ponerte este ejemplo. Habían dos hombres que se fueron a presentar a una empresa de negocios, de ventas, y estos dos hombres fueron tomados, fueron aceptados para poder trabajar en esta empresa. Pero dice que uno de ellos, por el maltrato o por la mala convivencia y porque no le gustó, decide salirse de aquel trabajo, decide abandonar, ¿sí? Y uno de ellos se queda, permanece. Y transcurren 4 o 5 años, promediando 5 años, este que permaneció llegó a ser gerente de la compañía. Y aquel hombre que abandonó quedó en la nada, quedó allá abajo, porque tuvo la misma oportunidad, porque se presentaron los dos al mismo tiempo. Sin embargo, su decisión hizo que cambiara y fuera, no sé, otro estilo de vida. Perdió, vamos a decir, entre otras cosas, se quedó. Y uno logró y alcanzó a tener un cargo importante en la compañía. El mismo ejemplo que te voy a presentar ahora, conforme a la palabra de Dios, está en los relatos del Antiguo Testamento. Una familia judía, una familia que está compuesta por un padre, por una esposa, por hijos, toman la decisión. ¿Por qué? Porque la ciudad o la tierra donde están, viene un hambre, una escasez, y ellos deciden irse de la ciudad, deciden salir de la ciudad, ir a parar a otras tierras. Pero dice que en el transcurso del tiempo muere el esposo. Los dos hijos que había tenido se juntaron obviamente con dos mujeres de aquella tierra y por ende dice en el tiempo también mueren estos dos jóvenes, también mueren, quedando viudas las nueras, estas dos nueras que quedan viudas. En sí quedan tres mujeres viudas, la suegra y las dos nueras. Quedan desamparadas prácticamente según la palabra de Dios. Pero dice, frente a esta circunstancia, frente a esta situación, se escucha en aquel entonces que Dios visita a la tierra. Y dice, Dios visitó para darles pan a la tierra. Dice que a su pueblo, a su nación, Dios empezó a visitar y se entera en aquella tierra lejana. Entonces llega la información a oídos de Noemí, en este caso, y por ende ella decide volver a su tierra. Y esta es la propuesta que Noemí le hace a sus dos nueras, ¿sí? De haberlo perdido todo, ella decide volver a la tierra. Y les da la oportunidad y les dice, hijas mías, ustedes vuélvanse cada uno a su tierra, hagan su familia, júntense, ¿sí? Vuelvan a su casa, sirvan a su Dios, entre otras cosas. Pero ya está, yo no tengo más hijos, vuélvanse. Y así que las despide, ¿sí? Les besa a las dos nueras, y estas dos nueras dice que alzaron su voz y lloraron, no quisieron irse. Pero Noemí insiste, y quiero leerte la insistencia de Noemí, es decir, les da a razonar a estas dos mujeres, jóvenes en este caso, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz un hijo, luz hijos,
¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y así que estas son las palabras de Noemí que se dirige a sus dos nueras. Dice que Orfa tomó la decisión. Las dos tenían la misma oportunidad, por supuesto, pero Orfa dice que tomó la decisión de volverse a su tierra. Y besó a su suegra y se volvió. Y Ruth, que también estaba en las mismas condiciones que Orfa, él decide otra decisión toma. Y estas son las palabras que ella dice después que Orfa se va. Y son unas palabras que son muy hermosas, palabras de proclamación, palabras muy poderosas, diría, una decisión muy poderosa. Dice lo siguiente en Ruth, capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Palabras de una decisión clara y explícita de Ruth. Eh, a ver, tenemos que entender esto. Como te dije, estos dos jóvenes tuvieron la misma oportunidad. Uno decide de una forma y el otro de otra forma. Y esta es la misma situación. Estas dos mujeres tienen la misma oportunidad de poder decidir. Decidir los dos irse a su propia tierra o decidir los dos seguir a Noemí. Pero bueno, pero acá nos deja clara evidencia que Ruth no le seguía a Noemí porque le iba a dar más hijos. Es muy claro y es muy evidente porque él había descubierto dónde estaba la veta de la bendición, dónde estaba, quién era Dios. Ruth lo sabía. Por ende, decide seguir a Noemí porque había descubierto a dónde está el verdadero Dios. Hoy estamos hablando de una Ruth que entró y formó parte de la palabra de Dios. Formó un libro. ¿Y qué hay de Orfa? No se dice más nada, ni se supo más nada. Sin embargo, dice la palabra que las dos tuvieron la misma oportunidad de decisión. Una decidió volverse y otra permanecer. Y hoy podemos hablar de una Ruth que también formó parte de la descendencia de Jesús. Así que tus decisiones, mis decisiones, pueden cambiar tu mañana. En el momento crítico de la vida que estés atravesando y decidas por Dios, va a cambiar tu mañana. Va a cambiar nuestro mañana. Iglesia, y me dirijo a todos. A lo mejor pudiste haber tomado una mala decisión. A lo mejor te equivocaste en tus decisiones, como que puede pasar también. Nos podemos equivocar en nuestras decisiones. Pero quiero decirte que nunca es demasiado tarde para volver a decidir. ¿Sabes por qué? Porque esta familia que te acabo de relatar, Noemí, con su esposo, con sus dos hijos, tomaron una mala decisión de irse de su tierra,
Tomaron una mala decisión por no haber permanecido en el momento crítico, en el momento difícil que estaba atravesando el pueblo judío. Había hambre y ellos no quisieron permanecer. Tomaron la mala decisión de irse a otras tierras paganas y pasaron todas las desavenencias y las pérdidas. Casi esta familia se destruyó, simplemente quedó Noemí. Pero también, aunque podés decidir mal, aunque podemos equivocarnos en nuestras decisiones, pero podemos decidir y tener la oportunidad, como lo hizo Noemí, de decidir de volver a su tierra. No nos tenemos que avergonzar por haber hecho malas decisiones. Podemos equivocarnos, cualquiera se puede equivocar, pero tenemos que tener la valentía también de reconocer de que nos equivocamos y necesitamos volver a tomar la decisión de volver nuevamente a tierra, a casa, ¿sí? Así que esta es la palabra que quería compartir a todos aquellos que en algún momento a lo mejor tomaron malas decisiones, pero que hoy tienen la oportunidad de decidir y hacer bien las cosas y volver nuevamente a casa, al lugar, ¿sí? La consecuencia de esas malas decisiones obviamente pueden estar. A veces, muchas veces perdemos por nuestras malas decisiones. Podemos perder un ministerio, ¿sí? Se puede perder consecuencias de una mala decisión. Pero tenemos que tener la valentía y la humildad también para poder tomar nuevamente la decisión de volver a casa. Porque dice la palabra que Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos, porque somos servidores de Dios, porque somos hijos de Dios, hijas de Dios. Todos servimos al Dios único y verdadero. Así que, hermano, hermana, que estás del otro lado, si estás escuchando este mensaje, quiero decirte que lo tomes de parte de Dios y Dios te está hablando a ti. Que decidas nuevamente por Dios. Decide volver a casa. En la vida vamos a atravesar momentos difíciles, críticos, pero eso no te tiene que detener, pero eso no te tiene que refrenar, que no te paralice, que no te quedes neutralizado. Sigue peleando la batalla, sigue decidiendo una y otra vez seguir este camino, seguir peleando, seguir en el servicio, seguir en la obra. Decide por Dios, decidamos por Dios una y otra vez. Así que, iglesia, en esta noche, esta era la palabra que quería compartirles, y que Dios pueda sembrar en el corazón de sus hijos y que Dios les hable profundamente al corazón, y que el Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas. El Espíritu Santo, el que direcciona la palabra a cada uno en particular. Iglesia, que el Señor te bendiga con esta palabra y será hasta la próxima. Dios te bendiga. Chau, chau.